Ahí empezamos. Disculpa. Bueno, el Cordobazo entonces fue un momento de erupción de las masas muy potente que fue un parteaguas en el país que radicalizó a la juventud y a los sectores más militantes de la clase obrera, que también había un imaginario a partir de la Revolución Cubana de que para liberarse del imperialismo y para cambiar la sociedad era necesario hacer una revolución social. Es decir, eran las épocas de la Revolución Cubana, de la Guerra de Vietnam, y era un proceso, no hay que ver aislado el Cordobazo en la Argentina. El Cordobazo es parte de un ascenso de características internacionales, es decir, el Cordobazo en América Latina tuvo su correlato en Bolivia con el levantamiento de la Asamblea Popular, en Chile con la victoria de la Unidad Popular y la Revolución Chilena, tuvo su correlato en México con la movilización de la Plaza Tlatelolco, tuvo su correlato en Francia con el Mayo francés, que es el otro gran acontecimiento que está en mente de todo el mundo, el otoño caliente italiano. El levantamiento de Mirafiori, de la Fiat. Claro, el levantamiento de Mirafiori de la Fiat, la primavera de Praga, el movimiento antiguerra y por los derechos civiles en los Estados Unidos. Es decir, es un momento de auge mundial de la clase obrera y la juventud que se rebela contra el imperialismo, contra el capitalismo, y que pone en cuestión y pone al alcance de la mano la cuestión de definir qué tipo de sociedad queremos, si se podía resolver. Entonces a nosotros teníamos en la escritura libre un objetivo militante que era extraer lecciones del pasado para ver cómo reorganizar el movimiento obrero a través de qué instituciones y de qué política, para plantear una perspectiva de autoorganización de los trabajadores y del frente único de la clase obrera de las masas, y por otro lado una revisión de esos movimientos, grandes movimientos de masas, para ver qué lecciones extraer de ellas. Yo creo que esto es importante porque el posmodernismo, que hizo tabula rasa con la historia y la ideología imperialista en particular, opinan que la historia no tiene valor. Y ayer estaba leyendo a Tariq Ali, una cosa vieja, que él decía que hoy la historia es subversiva, porque contiene saberes que nos permite comprender cómo encarar el presente. Es decir, directrices para transformar o línea de fuga para transformar el presente. Y de nuestro punto de vista también, porque pero a la vez podemos transformar la historia, porque depende cómo la miremos. Digamos, y pues la historia está sujeta a interpretación, a una lectura estratégica, a una lectura teórica y a una lectura estratégica está sujeta a la historia. Yo creo que eso es lo que decía Benjamin cuando decía hay que saber tomar la historia a contrapelo. Es decir, extraer lecciones para el combate. Eso de que la historia no fue sino es. Claro, la historia es permanente, se hace. La historia no hace nada, dice Engels. La historia no existe, si no existe, bueno, nuestra interpretación de la historia. Nuestra interpretación y una acción común a eso. Digo, si no, la clase obrera está condenada siempre a empezar de cero. Y como se impuso una idea en los 90 con la caída del muro de Berlín y los regímenes estalinistas, la victoria del neoliberalismo, de un capitalismo triunfante en toda la línea, se impuso la idea de que la clase obrera ya no es el sujeto. Nosotros entonces estamos discutiendo en un marco histórico donde la clase obrera no era el sujeto del presente y no había sido el sujeto del pasado. Entonces nosotros con el trabajo queríamos restaurarle su lugar en el proceso histórico y a su vez para que las generaciones militantes a las que nosotros somos contemporáneos pudieran reconocerse en esas luchas y ver qué sirve, qué hay de actual en las lecciones que dejó la lucha de clases en la década del 70. Es decir, tenía un objetivo militante. Y en esto que estamos diciendo, ¿no? De que la historia no fue sino es y que hay distintas miradas con respecto a ese balance. Digamos, el mapa de la discusión. Vos nombraste recién al posmodernismo como, digamos, no dentro de los sectores revolucionarios, sino al revés, ¿no? Los que quieren
evitar la revolución, la idea de revolución, borrarla, ¿no? La idea del sujeto. La idea del sujeto revolucionario. Del cambio. Exactamente. ¿Cuál es el mapa de esa visión? Porque ustedes en el libro tienen una visión clara con respecto a conclusiones, de alguna manera qué es lo que le faltó a la clase trabajadora, qué es lo que le faltó, qué es lo que faltó. Y hay otras visiones, y hay un mapa, digamos, porque hay, digamos, este libro se suma a una serie de trabajos que se han escrito alrededor del tema, ¿no? Es decir, digamos, tanto desde las organizaciones armadas como desde el trotskismo, desde, digamos, incluso desde los sectores peronistas de izquierda. Cada uno tiene su mirada de lo que pasó, ¿no? ¿Cuál es para vos digamos, el mapa de esa discusión? El mapa de discusión sobre los 70. Mira, para mí cambió mucho. A partir del año 96 empezó a cambiar el pensamiento sobre la década del 70, el sentido común, me parece. Yo recuerdo que hubo una movilización masiva en Plaza de Mayo convocada por las madres, que la recuerdo porque tocó Fito Páez y lo apedrearon, Fito Páez. Recuerdo por eso nada más. Pero donde empezó a cambiar la percepción sobre lo que había sucedido en los 70 y la teoría de los dos demonios. Recordemos que entre el radicalismo, el gobierno de Alfonsín primero y el menemismo después se le otorgó impunidad a los militares y empieza a haber una nueva oleada popular contra la impunidad, y en el marco de eso yo creo que cambió la percepción y empezó a haber una serie de producciones, para nombrar las que recuerdo, La Voluntad de Anguita y Caparrós. Exacto. Que había una visión de la militancia guerrillera y de clase media. Después tenés trabajo de Pozzi, ¿no? Cazador de Utopía, Los Setentistas, el trabajo de Pozzi, que es un trabajo que a nosotros nos impactó positivamente, porque indagan de militantes de distintas organizaciones, se indagan la militancia de la clase obrera también, de Pozzi y Schneider. Los Setentistas, el de Santucho de María Seoane, una serie de trabajos. El de Lobe, ¿no? El de Guerrilla Fabril. Y el de Lobe, que es contemporáneo al nuestro, y de hecho usamos los mismos materiales porque en su momento desde el CEIP, desde donde nosotros trabajamos, le habilitó los materiales, que tocan el mismo tema que nosotros, tocó el mismo tema que nosotros, pero circunscripto a la Coordinadora Norte, en la zona norte. Para tomar el debate con Lobe, digamos que más o menos tocamos el mismo debate. Lobe opina que no había condiciones para tomar el poder por la clase obrera, que las coordinadoras planteaban el Frente Único Revolucionario de todas las tendencias, y que así se podía resolver el problema de dirección. Esto implicaba que las coordinadoras tenían que dar origen a un frente político común entre la JP, el PRT, los trotskistas, OCPO. No es un planteo nuevo, era el planteo que tenía la organización comunista Poder Obrero en la década del 70. Desde nuestro punto de vista, el problema central de la clase obrera argentina en aquel proceso fue su dirección, el peronismo. Desde el punto de vista de las grandes masas, el peronismo y la burocracia sindical, y desde el punto de vista de su vanguardia, la juventud trabajadora peronista como representación de la política Montoneros, y sobre todo en la juventud peronista. Montoneros planteaba que el proceso político en la Argentina tenía que ser resuelto mediante un frente de liberación, que era la estrategia diseñada por Perón, y que en la Argentina la revolución tenía una primera etapa de carácter democrático nacional, que era romper con el imperialismo y permitir un desarrollo capitalista, donde el reparto de la renta fuera lo que ellos llamaban el 50-50, y después ir en una guerra popular prolongada, generando las condiciones de la patria socialista.
convengamos que tampoco Montenegro tiene una gran elaboración teórica. Digo, el teórico fino de la izquierda peronista fue John William Cook, que es previo a ellos, y sus conclusiones son mucho más a la izquierda que Montoneros, porque Cook opina que el nacionalismo burgués murió como alternativa para luchar contra el imperialismo y que hay que hacer una revolución social. Sí, de hecho termina en Cuba, ¿no? Termina en Cuba, saca esta conclusión, claro. Bajo el impacto de la Revolución Cubana. Entonces la política de los Montoneros fue: Montonero surge con el asesinato de Aramburu en la década del 70, pega un gran salto cuando adhiere a la línea de Perón de participar en elecciones. Hasta aquel momento yo tengo entendido que el peronismo de base y Montonero, el peronismo de base en realidad era mayoritario, pero como el peronismo de base queda por fuera de la campaña electoral, se debilita y Montonero se fortalece. Ahí es donde logra su peso de masa, toman la campaña electoral en sus manos, y en ese sentido colaboran con el desvío del proceso abierto por el Cordobazo. Porque si uno quiere dividir el periodo en momentos, yo diría que hay tres grandes momentos. Uno que es entre el 69 y el 72, que es el momento de los asos y semi-insurreccional, de las tendencias insurreccionales, que es cerrado con el pacto nunca firmado, pero de hecho llevado a cabo, que es el Gran Acuerdo Nacional entre Perón y Lanusse. Un periodo de desvío que va de la campaña electoral del 72 hasta la muerte de Perón, creo yo, y un periodo de enfrentamiento entre revolución y contrarrevolución muy violento que va del 74 al 76 y que es resuelto con el golpe genocida. Entonces, si uno toma la política de Montonero en esos periodos, tenemos que en el primer periodo colabora con la política de desvío porque su línea es apoyar la candidatura de Perón. Entonces ahí, y a su vez, la línea de hacer un ejército, el Cordobazo que mostró la tendencia de insurgencia de masas, la tendencia, ¿qué le faltó al Cordobazo? Instituciones de base, lo que en la Revolución Rusa, algo similar a lo que en la Revolución Rusa fueron los soviets, es decir, organizaciones que agrupen a las masas en lucha, donde debatan democráticamente y puedan resolver las cuestiones del enfrentamiento con el Estado capitalista. Le faltó armamento y le faltó una dirección política que tuviera esa estrategia. La línea de Montoneros y también, pero por otro costado, del PRTER, fue la conclusión que sacaron: como faltaban armas, hay que hacer un ejército separado de la lucha real de las grandes masas. Entonces, se fueron a construir un ejército separando a la vanguardia radicalizada de la juventud de la grandes masa de la clase obrera. Montonero se pliega a la campaña electoral de Perón, ahí es donde logra su verdadero peso de masas, creo yo. Ese es el momento de gran auge de Montoneros, y ahí hay una política consciente de Perón de desviar el proceso revolucionario hacia la ilusión electoral de victoria de Frejuli, y a su vez asume como propia la estrategia de Frejuli, estrategia que Montonero durante todo el periodo nunca abandonó, porque incluso en el momento más agudo de enfrentamiento con Isabel Perón, su programa fue reconstruir Frejuli. Es decir, que era un frente donde estaban los desarrollistas, los conservadores populares, sectores caídos del radicalismo, que expresaba esa alianza entre la burguesía histórica del peronismo, entre la clase obrera y la burguesía nacional. ¿Sí? Que en ese momento era la burguesía industrial mediana y pequeña, que la representaba Helbar. Entonces, la política Montonero, yo creo que en ese primer periodo ayudó a desviar hacia el proceso electoral. Inmediatamente después de que triunfa Cámpora, se inician los procesos de tomas y la lucha contra el pacto social. Montonero se negó a denunciar abiertamente, si bien sus militantes participaban de las huelgas contra el pacto social, Montoneros, como dirección política, nunca denunció el pacto social, salvo después de muerto Perón. En el camino hubo una gran lucha contra el pacto social, que fue la huelga y toma de Sindar en marzo de 1974.
que va a dar origen a lo que se conoce como el primer villazo. En Villa Constitución, que va a dar origen a la UON clasista dirigida por Alberto Piccinini, que va a convocar a un plenario en abril del 74 en el Club Rivera del Paraná, que va a ir la amplia mayoría de la vanguardia de los trabajadores y de los dirigentes más representativos del sindicalismo combativo y antiburocrático, y Montonero va a estar ausente de ese plenario. Ah, sí. Fueron los grandes ausentes del plenario. Fueron los grandes ausentes del plenario. Y su vocero dentro del plenario fueron los representantes del Partido Comunista, que en ese momento tenía al ministro de Economía en el gobierno, porque Gelbar era una afiliada del Partido Comunista. Entonces ahí tenés, eso impidió que la vanguardia, en el gran debate que se da en el plenario de Villa Constitución es si se va a ir que conformar una coordinadora nacional o no, para enfrentar el pacto social. Es el momento donde arrecian las bandas fascistas. Y para que te ubiques, en enero del 74 fue el golpe contra Atilio López y Obregón Cano en Córdoba, llevado adelante por la derecha peronista. O sea, estaban golpeando a los montoneros con la venia de Perón. En febrero los echa por televisión a los diputados de la tendencia, no sé si recordás, convoca una conferencia de prensa con los diputados, los echa diciendo que son infiltrados, que se saquen la camiseta peronista, y renuncian los diputados de la tendencia, y esto es en abril. O sea, es una gran oportunidad para que Montoneros se sumara a una fuerza social de oposición a un gobierno que lo venía golpeando, porque opinaba que para frenar el proceso, porque el problema que hay en la Argentina es que una vez que triunfa Cámpora no frenan el proceso. Es decir, el mismo día que asume Cámpora es el de Botazos, es decir, la liberación de los presos políticos por la movilización popular. Después, durante el mes de junio, Cámpora asume el 25 de mayo, durante el mes de junio hay aproximadamente 700 tomas de establecimientos. Es un proceso que no podían controlar. Esa es la causa de fondo por el cual la derecha peronista monta la masacre de Seiza y a su vez derroca mediante un golpe de palacio al gobierno de Héctor Cámpora, asume el gobierno provisional de las Tires y se va a convocar elecciones donde se va a presentar Perón. Frente a esas provocaciones, en vez de organizar movimiento de masas, Montonero responde con petarrismo, es decir, el asesinato de Rucci, acciones descolgadas que después quien paga es la vanguardia organizada, es el que está en la superficie, no el que está clandestino. Entonces, irresponsables, acciones aventureras. Sí, de alguna manera estaban disputando poder, digamos, al interior del movimiento. Pero con métodos, con una fuerza social, sino con métodos ajenos. Digamos, con esa cabeza, ¿no? De disputar poder dentro del movimiento. Porque, lo que yo he discutido con varios compañeros que vienen de ahí es, digamos, cómo seguían manteniendo esa cuestión y descamisado en los periódicos, descamisado, lo planteaban permanentemente el tema del entorno. Claro. Que pareciera que, bueno, Perón estaba rodeado. Bueno, pero esto es interesante, hay un famoso documento de Montoneros que charla con la conducción de los frentes, que es, si mal no recuerdo, de mediados del 74, antes de la muerte de Perón, donde dicen nos equivocamos con el entorno, que el que no la quiere dar es Perón. Ahora, de esa conclusión nos saca la conclusión siguiente, que es que hay que organizar a los trabajadores independientemente del peronismo y ayudar a ese proceso. Si no, dicen, hay que bajar los decibeles, no enfrentar a Perón y tratar de conciliar, porque la disputa se va a resolver entre el brujo bandorismo, que es la burocracia sindical y la burocracia del partido, o nosotros, que somos los que tenemos la capacidad de movilizar. Y después, en el proceso posterior, cuando ya se da la ruptura con Isabel, es el pase a la clandestinidad, es el abandono del frente de masas, es una línea de guerra de aparatos que profundizan. Y en los hechos, en la coordinadora del 75, si bien los militantes montoneros de la JTP, que no necesariamente es lo mismo que montoneros, cumplen un papel fundamental,
su política es adaptarse al pliego de demandas que plantea la burocracia, que es la reapertura y la homologación de los convenios. Cuando la huelga del 75, que termina volteando al ministro López Rega, que era el jefe de la banda fascista de la AAA, y a Celestino Rodrigo, plantea la posibilidad de echar a Isabel Perón. Es decir, plantea la posibilidad de que la clase obrera, si echaba a Isabel Perón, estaba en mejores condiciones de enfrentar lo que se vino después, que fue el golpe. Porque una clase obrera triunfante, con organizaciones de doble poder embrionarias y con una burocracia debilitada, porque se vio obligada coyunturalmente a romper con el gobierno. Si uno toma el proceso del 75, el papel de Lorenzo Miguel es fundamental, porque cuando Lorenzo Miguel rompe, porque no le homologan los convenios y la base obrera lo está sobrepasando, convoca la huelga y eso permite que se haga de masas el movimiento. Es decir, las coordinadoras provocan la huelga, pero la fecha la decreta la CGT, y ahí el movimiento se masifica, y hay una pelea por esa base, que la JTP despreciaba, porque opinaba que las coordinadoras tenían que ser organizaciones de superficie y montoneros, y no tenía un programa distinto, o sea, las reduce a un programa corporativo y a organizaciones de superficie y montoneros, en su concepción. Y a su vez plantean que la salida es reconstruir Frejuli para ir a elecciones en el 76, donde opinaban que le podían ganar a Isabel Perón. La burguesía hace otra lectura, digo, para tener idea del proceso de las coordinadoras, Ricardo Balbín, que era el líder de los radicales, ya llamaba a exterminar la guerrilla fabril. El diario La Prensa, Logainza Paz, hablaba de los soviets en la Argentina. Es decir, en la Argentina se habló de los soviets solamente en la Semana Trágica. Sí, sí, es decir, se volvía a hablar, de la amenaza a los soviets en la Argentina. Sí, sí, sí. ¿Entendés? Era un proceso muy profundo. Yo creo que el golpe militar, que este es un debate actual, porque por lo que vos me decías el mapeo, casi todos los que reivindican el peronismo dicen que el golpe fue más que nada contra un modelo de país. Yo creo que el golpe fue fundamentalmente contra esa vanguardia obrera que no podían controlar. El genocidio tuvo como víctima esa generación obrera y juvenil militante que cuestionaba el capitalismo y el imperialismo de raíz. Y no fue por un modelo industrialista o no. Ya cerrando el tema del mapeo, digamos, hay para los compañeros que quieran profundizar en el tema, hay también trabajos que son documentos de la época, como el A vencer o morir de Daniel De Santis. Nombramos el trabajo de Pozzi, ¿no? Los setentistas, nombramos el de Fernández Lobe, el de la guerrilla fabril, el trabajo del que estamos hablando de los compañeros, Insurgencia Obrera, más una serie de documentos parciales y todos que hay de todas las tendencias. La invitación es a profundizar, el estudio, profundizar, porque no en un sentido de historiador, ¿no? Sino en un sentido de historiador solamente para saber, sino para ver qué hacemos hoy. No, el pasado y presente. La política del presente está condicionada por nuestro pasado. Si uno toma la Argentina, el país burgués, las fracciones que dirigen son las fracciones vencedoras en marzo del 76. Cambiaron las formas políticas, cambiaron las personas, porque muchos de ellos han envejecido, cambiaron ciertos grupos económicos, pero ese modelo de grupos económicos que une a la oligarquía y al capital extranjero, al capital financiero, es el que se impuso en este país a partir de la dictadura, que fueron todos colaboradores de genocidio. Es decir, uno, pasado y presente, está condicionado, pues son los que triunfaron y son los que siguen siendo impunes. Porque ningún gobierno, ni siquiera el gobierno kirchnerista, que se planteó a sí mismo como la épica de los derechos humanos, los puso en el banquillo de los acusados. Y si tuviéramos que ver, digamos, obviamente
Una metáfora que se me viene a la cabeza con respecto a los 70 fue el tema de que el Estado y la burguesía hicieron una lobotomía sobre la clase trabajadora, ¿no? Atacaron a la conciencia, fueron a la conciencia, a destruir a los combatientes, a los compañeros que llevaban adelante una conciencia diferente, digamos, en el sentido de llevar adelante un cambio social profundo. Pero hubo un corte en eso, digamos, la dictadura genera ese corte, que la salida, como vos decís, que le da la burguesía. Pero de ese corte, ¿qué corte y qué continuidades podés ver, digamos, en la clase trabajadora? Primero sobre el corte. Yo coincido con vos de que hubo una derrota de característica histórica del movimiento obrero. Es decir, del activo de la clase. Y que hay un responsable, que es como un responsable que es el golpe genocida y un responsable como dirección política que es el peronismo y la burocracia sindical en primer lugar y las direcciones alternativas que no supieron, no pudieron o no quisieron enfrentar hasta el final esas direcciones. Un corte. A mí siempre me llamó la atención, o nos llamó la atención, es parte de una de las introducciones, ¿por qué nunca hubo, por qué la clase obrera en la Argentina nunca tomó en sus manos masivamente el tema de los derechos humanos? La reivindicación de los desaparecidos, el tema de los derechos humanos. Una explicación es la que vos das, que es cierta. Hay una segunda explicación. La burocracia sindical fue parte de las bandas terroristas de la AAA. Entonces jamás podía reivindicar la política de derechos humanos ni hacer una historia sobre su propio accionar en la década del 70. Entonces la voz oficial del movimiento obrero está callada. ¿Por qué la izquierda no lo hizo? Porque de los partidos de la izquierda orgánica realmente existente hoy, el único que lo ha hecho hasta el final fue nuestra organización, el PTS, con este trabajo. Los otros son iniciativas intelectuales o de militantes. El Partido Comunista planteaba que Videla era una paloma, y por la necesidad, por las relaciones internacionales entre la Unión Soviética y la dictadura argentina, el Partido Comunista no fue opositor a la dictadura de Videla. Entonces el Partido Comunista tampoco podía, desde la izquierda, que cuando retorna la democracia, la fuerza izquierda más fuerte, tampoco podía plantear un balance sobre aquellos acontecimientos sin quedar lesionado, sin quedar lesionado, sin quedar cuestionado. Esto por un lado. ¿Qué corte hubo? Y después tenés un hecho, hay dos hechos más. Uno, que en la Argentina en el 82 hubo una derrota nacional importante en la Guerra de Malvinas, en manos del imperialismo, y que fue un país que el peronismo era profundamente nacionalista y había cierto rechazo al imperialismo, o un profundo rechazo al imperialismo. La derrota de Malvinas creó una conciencia en sentido contrario, de que no se puede enfrentar al imperialismo, y después la caída del muro de Berlín, que fue un cimbronazo en el movimiento obrero internacional y al del socialismo, porque los regímenes estalinistas lo daron cualquier idea de mundo alternativo, porque el capitalismo enseguida lo asociaba a eso. ¿Qué corte hubo? Yo creo que el corte que hubo es que esa vanguardia con ese nivel de radicalidad fue sacada de escena, y los partidos, el peronismo, la burocracia sindical, la Unión Cívica Radical, los partidos que habían sido cuestionados en ese movimiento de masa de la década del 70 fueron preservados por la dictadura. Entonces, al retorno de la democracia, el radicalismo, que había tenido más de 300 intendentes colaboradores, la Dalí de la democracia. Era la Dalí de la democracia. El peronismo y la burocracia sindical se mantuvo en sus lugares y se renovó y apareció como la Dalí de lo nacional y popular, para llevarnos a menos después, ¿no? Que esa es otra historia. Entonces ahí hay, yo creo que ese es el elemento de continuidad que hay un elemento de continuidad por la negativa. Claro, que son los enemigos. Los enemigos se mantuvieron. Se mantuvieron. Hay un elemento de continuidad por la negativa, y desde el punto de vista de la conciencia de las masas,
la idea esa de que se puede romper con el sistema y enfrentarlo fue sacada del medio La durante idea de mucho revolución tiempo. Fue sacada del medio. Ahora yo creo que en el 2001 en la Argentina el efecto nocivo de la dictadura militar, el miedo, se terminó. El 2001, para mí el levantamiento popular del 2001, si bien hay características completamente diferentes a la década del 70, Corozo, etcétera, y fugaz desde el punto de vista de sus consecuencias históricas, tiene un hecho positivo benéfico que lo estamos viviendo y que explica el gran nivel de politización que hay hoy, que es que liquidó de la conciencia de las masas el terror instaurado por la dictadura militar. Y que eso es lo que permite que haya montones de movimientos que hoy, de manera confusa o tímida o tibia o de alguna manera, intentan reorganizar la fuerza de los trabajadores, organizar a las mujeres contra el patriarcado, organizar a los desocupados, etcétera, como un nuevo movimiento social, ¿sí? O sea, lo que yo te quiero decir es que es cierto que la derrota de los 70 fue un golpe grande de la conciencia y las ideas más radicalizadas terminaron